Derecho Público, la actuación internacional del Estado, Venezuela. Primera parte. Introducción. La actuación internacional del Estado. Aspectos generales del derecho internacional público. Instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, Venezuela. Reconocimiento internacional. Métodos de solución de conflictos internacionales. Medios de solución de conflictos internacionales. Conclusión. Bibliografía. Introducción. Venezuela hace vida activa en distintas organizaciones internacionales, en el ámbito regional, continental y mundial, como la ONU. En el presente análisis se hará una revisión general de la política exterior de los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder en Venezuela, desde 1958 hasta hoy. Durante todo ese lapso de tiempo, Venezuela ha permanecido dentro de un sistema democrático de gobierno en el que la política exterior ha buscado obtener para el país condiciones idóneas para su desenvolvimiento y desarrollo en el marco de las relaciones internacionales con diversas naciones del mundo. Es fundamental tener en cuenta al estudiar el tema de la política exterior de cualquier país, que las relaciones internacionales de cada nación están fuertemente condicionadas por las circunstancias y acontecimientos políticos que se dan en la escena internacional, por lo que su estudio es de suma dificultad. De hecho, las relaciones internacionales están altamente determinadas no solo por las relaciones entre dos países cualesquiera, sino también por las tendencias económicas y políticas que condicionan las relaciones del conjunto de naciones que constituyen la comunidad internacional. El derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes, para garantizar la paz y cooperación internacional, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. O más brevemente, es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Contenido. La actuación internacional del Estado. La comunidad internacional. La comunidad internacional es el conjunto de sujetos dotados de personalidad internacional, subjetividad internacional. Está integrada por todas las organizaciones que han sido creadas para garantizar la paz, la integración, la salud, la alimentación de la población mundial, tales como la ONU, la OEA, la Cruz Roja, UNICEF, etc. Estas organizaciones son consideradas como entes del derecho internacional público, alcanzados por su regulación, por lo que se le aplica la capacidad de celebrar tratados o acuerdos y ser legislantes, poder de legislar, en el campo internacional como cualquier Estado. Ellos crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Estos entes carecen de ciertas atribuciones en el ámbito diplomático que, en cambio, sí poseen los Estados. Sujetos del derecho internacional. Se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sus sujetos, detentadores de la personalidad jurídica, y en qué medida estos poseen capacidad, tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. Estos sujetos los podemos clasificar. Monografías.com. Estos sujetos son los Estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Pueden agregarse ciertos casos especiales, como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Los Estados, sujetos primarios. Los Estados son el primer sujeto por excelencia del derecho internacional. La nación, jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos básicos y tradicionales de un Estado son: monografías.com. Territorio. Abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. También aquellas áreas en que el Estado ejerce derechos asimilables a la soberanía, como la zona contigua y la zona económica exclusiva, que, sin embargo, no son parte del territorio. Población.
Son todas las personas que lo conforman y residen dentro del territorio, espacio físico-geográfico. Comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación u población, porque en un mismo estado pueden coexistir varias naciones. En la población reside el poder o soberanía para la toma de decisiones, la cual se ejerce dentro del territorio. Gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno, vale decir, las interrelaciones entre sus órganos, no obstante que, en principio, no debería aceptar los gobiernos no democráticos. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Un caso claro al respecto son aquellos países que se han librado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que lo que se busca es la autodeterminación de los pueblos. Soberanía. Es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así, pueden existir entes que posean población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía, no son considerados sujetos de derecho internacional. Responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito internacional que le sea atribuible, en violación de sus obligaciones adquiridas en virtud de un tratado de derechos humanos. Al respecto, es importante indicar que es un principio básico del derecho internacional público, respaldado por la jurisprudencia internacional, que los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe, pacta sunt servanda, tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En este orden de ideas, en el marco de la Convención Americana, la responsabilidad internacional de los Estados surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y garantizar las normas de protección consagradas en los artículos 1.112 y 213 del aludido instrumento internacional. La Corte Interamericana ha establecido que si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas del derecho internacional general para su interpretación y aplicación 14. Las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en efecto lex specialis en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial naturaleza de Tratado Internacional de Derechos Humanos bis del Derecho Internacional General. Corte Id. 2005, párrafo 107. Existe un principio internacional referente a la responsabilidad internacional de un Estado, con respecto a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y demás instrumentos internacionales, y es la acción o omisión de cualquier autoridad pública de un Estado, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable a éste, que compromete su responsabilidad internacional de la siguiente manera. Comportamiento de los órganos del Estado. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole. Cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. Comisión de Derecho Internacional, 2001. El principio de la responsabilidad colectiva. La comunidad internacional puede regular directamente el comportamiento de los individuos. Las normas internacionales solo se distinguen de las estatales por su mayor jerarquía, pero su estructura es la misma. Por el contrario, las reglas jurídico internacionales normales, que podemos llamar el DI en sentido estricto, difieren del derecho interno por su contenido. Esta peculiaridad del DI se expresa en el hecho de que obliga a los Estados y otras comunidades jurídicas soberanas. Aspectos generales del derecho internacional público. El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales, en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes, para realizar la paz y cooperación internacionales, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Se define como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente.
Estas están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados, y otros sujetos, sujetos atípicos, a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito es armonizar sus relaciones, construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos, en un marco de certeza y seguridad que permita realizarla. Se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo. Monografías.com. Fuentes del derecho internacional público. El derecho internacional público nace del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, art. 38, y del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Estos estatutos establecen lo siguiente. 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, obligatoriedad de la decisión solo para las partes. La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los Estados le sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Los Estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte, por medio de tratados o convenios que suscriban o bien declaraciones especiales que excluyan cierto tipo de casos. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir el litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren. Antonio Linares, explica, las mismas se dividen en primer lugar en fuentes directas, que consiste en las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Fuentes auxiliares, que se refieren a las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones para la determinación de las reglas de derecho. Considerando que, los convenios internacionales o tratados entre Estados, son la fuente directa de derecho internacional público, mediante la cual se establecen obligaciones jurídicamente vinculantes entre sus partes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl